Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de la serie Ando en Bus hice el viaje Orcón-Santiago en un Buscar y un bus 380 de Buses Terras Chile. El viaje de hoy es Orcón, Ventanas, Puchuncaví, Maitencillo, La Laguna, Santiago. Son 180 kilómetros de ruta. Día martes 26 de diciembre de 2023, llegué en uno de esos buses que pasaron y estoy en Avenida Principal, así se llama, Avenida Principal, en Orcón, el balneario de Orcón. En este lugar hay un terminal de buses de esta empresa del viaje, Buses Terras Chile. Desconozco qué significará la sigla. La referencia que aparece en el boleto o pasaje es Avenida Principal, junto al retén de carabineros, la policía que está relativamente cerca. Compré el boleto con salida en Orcón porque es el punto de inicio y compré en esta empresa tratando de cuadrar, de poder viajar en uno de estos buses Buscar y un bus 380. Estos buses grandes, muy bonitos y elegantes, pero también cada vez más escasos. Bienvenidos, estoy entrando en este bus Buscar y un bus 380 que por lo que veo se mantiene original. Yo viajaré justamente en el asiento 17, en la ventana, y yendo hacia atrás veremos cuántos asientos tiene este bus. Al final está el baño, lo que se ve ahí, y son 50 asientos en total. Bus de 50 asientos ejecutivos o clásicos, la categoría más económica de asientos de los buses que existen en Chile. Como soy el primer pasajero, pude grabar el bus vacío. Así es, la primera fila con sus respectivos espacios. Es un bus de piso y medio, es alto, pero no alcanza a tener ventana panorámica. Ese sería el Jumbus 400. Las butacas son de felpa, tienen una reclinación sencilla, todos son iguales. Abajo existen unos fierros que sirven para apoyar los pies. Cada asiento trae un posavasos personal, el mío está a un costado. Esta cosa naranja es la palanca de reclinación, tengo que accionarla y con eso puedo reclinar este asiento. Hola, aprovecho de saludarlos. Arriba hay luz de lectura y aire acondicionado. Por el año del bus no trae puertos USB. Aquí vemos y apreciamos la paquetera y la numeración de los asientos. Y el bus trae pantalla con nombre de conductor y velocidad por GPS. Eso es todo el bus Buscar y un bus 380. Estamos saliendo y al lado está el terminal de Condor Bus. Están los dos terminales juntos y ese bus también va a Santiago, pero por otra ruta. Yo ese día llegué a Quintero en Condor Bus, recorrí Quintero y después volví en este bus de este viaje hacia Santiago. De Orcón no les puedo mostrar la playa porque no la conocí, pero es una caleta de pescadores, con playa y ferias artesanales. De lo que leía, tiene un ambiente algo hippie, como de esa onda. La atracción mayor es el Puente de los Deseos, y también cerca en Orcón es el lugar de Playa Luna, una playa nudista. Por tiempo no conocí nada de Orcón salvo por este bus, pero ustedes en los comentarios pueden agregar y contar sus historias si es que han estado por acá. Se escucha el motor del bus, algo se ve del mar, el bus baja desde los cerros. Eso fue un poco gracioso, porque cuando viajé desde Quintero a Orcón, la micro usó esta calle y ahora me estoy devolviendo por donde mismo. Nosotros ahora estamos llegando a la ciudad de Ventanas o Las Ventanas. Por ahí uno de mis queridos auditores, Juan, contaba que veía esta playa. Un gran saludo a la distancia. Me voy a cambiar de asiento para mostrarles.
Mira, justo aquí se ve una de las playas y el mar. Y es el lugar donde también para este bus para subir a los pasajeros. Espero que estén disfrutando de estas vistas, de esta ruta inédita. Formalmente el bus para frente a la hostería Las Ventanas, donde está la playa Las Ventanas. Yo no conozco tanto de la zona ni de estas playas, pero de lo que sí uno conoce por las noticias y también algunos textos, es la parte industrial de esta bahía. Centrales termoeléctricas, plantas desaladoras, refinerías de cobre, almacenamiento y distribución de combustibles como gas y petróleo, junto con otras sustancias químicas como el ácido sulfúrico de cobre, puertos para logística. Esto es uno de los grandes polos industriales de la región, con la parte positiva de los empleos, pero también la parte negativa en temas de salud y contaminación, porque son industrias bien pesadas. La siguiente ciudad donde entramos es Puchuncaví, que es el centro de esta comuna. Ventanas y Horcón pertenecen administrativamente a la comuna de Puchuncaví. Este lugar era una de las paradas del Camino del Inca que conectaba con Santiago hace varios siglos atrás y sería una de las principales paradas del bus, por razones obvias. En concreto, este bus para en la carnicería Los Ángeles, cerca de la municipalidad. En varias ciudades pequeñas sin terminales de buses, las empresas de buses venden sus boletos o pasajes en negocios como almacenes, supermercados pequeños, tiendas de barrios y otros tipos de tiendas asociadas, y hay bus para en donde se venden sus boletos. Terras Chile tiene dos variantes de rutas. La mayoría de los horarios hace esas tres ciudades, Horcón, Ventanas, Puchuncaví, y va hacia Santiago, o viceversa. Y el que tomé yo es una ruta más larga, y la tomé justamente por eso, porque quería conocer esta ruta más larga que pasa por más ciudades. Eso sí, la jugada no me salió tan bien como esperaba. Estamos en Maitencillo, que es una playa bonita, es como de clase alta. Hay algunas personas famosas que viven por acá o que tienen casa. Hay casas caras, tiene muchas playas muy bonitas y hay deportes náuticos. Tiene varios atractivos. Yo pensé que el bus se iría por abajo, por un camino costero que hay y que podría ver y grabar las playas desde el bus. Por eso elegí el asiento en este lado, pero no. El bus se va por arriba, por el camino del cerro. Así que no se ve la playa de Maitencillo, no se ve lo bonito de Maitencillo. ¡Bú! Lo que sí vemos es una tienda, y en el lado que no se ve, el lado derecho, está el supermercado Omar, que es el punto de referencia del paradero de este bus. En Google Street View, esta es una de las vistas del camino costero. Te habría visto muy bonito, aunque es una pista por lado. Y en el celular también apreciamos el camino costero y la ruta de carretera por el cerro donde estamos nosotros. Después de Maitencillo tenemos otra parada en la laguna de Zapallar, que justamente se llama así por la laguna que estamos cruzando, aguas del estero Catapilco. Después del puente justo tenemos el paradero del bus en un lugar donde se bifurca la carretera y quedan dos rutas. Una costera que sigue hacia Papudo y otra que va hacia el interior, hacia la ruta panamericana. Nosotros acá tomamos a los últimos pasajeros y el bus toma el camino interior. Ya no iremos paralelos a las playas, sino que vamos rumbo a la ruta principal para ir a Santiago. Para mí es una alegría estar haciendo este viaje. En realidad agradezco mucho a Dios por cada día de mi vida y también por estas cosas. Hace años que quería viajar en este modelo de bus y afortunadamente esta empresa tiene muchos de estos buses, entonces era una oportunidad que no podía desaprovechar. Tema aparte, justo ahora estamos cruzando las montañas de la cordillera de la costa
Así que feliz de experimentar este viaje, de escuchar el motor del bus, sentir la carretera y la ruta en sus distintos relieves. Todo ese día me di paseos bonitos. Después de las montañas y antes de la carretera, el bus pasa por Catapilco, un pueblo de unos 2000 habitantes. Es una parada del bus, pero no recuerdo si subía gente por aquí. Me parece que no. Ya estábamos todos arriba. Y ahora, directos a Santiago, en la ruta panamericana, nos quedan 140 kilómetros de ruta para llegar a la capital. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con este viaje. Este bus es un Busker y un bus 380, manufactura brasileña, chasis Mercedes-Benz O500 RS con doble eje trasero y levante. Inscrito en enero de 2009, este bus tiene 50 asientos ejecutivos, clásicos o económicos. Este es mi boleto. El viaje me costó 9.000 pesos chilenos, unos $10, y aparecen otras divisas con el cambio de ese momento. Terras Chile, como razón social, tiene 14 buses inscritos al momento de editar este video. Probablemente 13 trabajan. Unidades entre 2008 y 2013. Tienen 6 Jumbus 380. La mayoría fueron buses de Turbus. Y el bus de este viaje fue la unidad 4090 en Turbus Industrial y Cóndor. Tengo varias fotos de este modelo de bus cuando trabajaban en Turbus. De tantas fotos, por fin pude concretar un viaje en uno de ellos y experimentarlos en primera persona. De los más actuales, el más bonito para mí era uno de Vicentur, una empresa de transporte privado, simple pero muy sobrio. Los buses de pluma internacional que llegaban desde Brasil a Chile también eran preciosos, ruta que hoy en día hace JBL, con buses de 2 pisos 8x2. Otras empresas que tuvieron estos Busker y un bus 380 fueron M-Bus, La Nortina y colorida Pullman Carmelita, cubriendo Arica e Iquique hasta Santiago, JetSur en rutas de Araucanía y Santa Cruz, entre varios otros. Busker quebró, ahora existe con otros dueños, actualmente en el mercado. Desde Brasil llega el Busker Vistabus 360, que es parecido, y también está el Busker Vistabus 365 NB1, que es una nueva generación, aunque todavía no llega a Chile. Recordando, hace algunos años viajé en Transantín hacia Lago Ranco en el sucesor, Busker Vistabus Elegance 380, con asientos salón cama, un viaje bien anecdótico y entretenido, la inauguración de ese servicio. Y un caso parecido a este video fue cuando viajé en Vertur Belém, en un Marco Polo Paradiso 1200 G7, que también fue de Turbus, y que era especial por el tipo de interior, asientos semicama y salón cama en el mismo bus. Ahí también busqué viajar en ese modelo de bus a propósito. Usando el clásico mapa de Turistel, ¿lo recuerdan Turistel? Hice una tabla con el resumen de las empresas y buses que sirven las playas entre Papudo y Concón. Terras tiene un servicio directo, Puchuncaví, Ventana Sorcón, y la ruta larga que estamos haciendo nosotros. Ese día yo hice el bus Cóndor, Santiago Quintero, y la vuelta fue Terras, bus Orcón Santiago. Todo el día hice una circunvalación. En la descripción de cada video está el link del supermapa y varias informaciones. En el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal Terras en Orcón. Agradezco a los miembros del canal y quienes dan un super gracias. Gracias por apoyar mi trabajo. Lo mismo con los suscriptores y con todos mis queridos lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Retomamos. El resto del viaje fue súper tranquilo. Como desperté temprano para ir a Quintero, aproveché de descansar. A ratos me dormía por el relajo. Una de las partes más bonitas de esta ruta es cuando el bus cruza las montañas en la cuesta Las Chilcas, que es súper bonito. Hay unas rocas gigantes. En el video del tren del Año Nuevo en Viña del Mar, ahí cruzamos estas montañas por aquí mismo, por la vía del tren, en el cerro, arriba, y las vistas son preciosas.
Y habiendo grabado la cuesta y cómodo en mi asiento, me puse a escuchar el motor, cerré los ojos y me dormí plácidamente. Santiago tuvo un buen tuto. Tuto sería el dormir. Cuando hablamos de bebés, una rica siesta. Estamos en las autopistas urbanas de Santiago, la capital y también ciudad de destino de este bus. En esa fecha todavía estaban los buses de 2 pisos eléctricos en el 520. Actualmente esos buses siguen trabajando en Santiago, pero en el 555, que va al aeropuerto. Es otra ruta y ya no se ven por la Alameda. Finalmente estamos en el terminal San Borja, Metro Estación Central, que agrupa a la línea 1 del metro, los ferrocarriles y también la diversidad de buses que ocupa este terminal. Delante de nosotros hay un bus, Pullman Bus, está el bus con la bandera chilena de Flixbus y estamos nosotros. Eso ha sido el viaje, bien resumido, pero entretenido, con lugares nuevos. Es algo que puede sonar repetitivo, pero la vida dentro de muchas cosas está también para disfrutarla. Es cierto que hay frustraciones, sufrimientos, dolores, pero también tenemos que darnos el tiempo de vivir cosas con alegría, de hacer algo que nos guste, y para mí esto es compartir esta afición por el transporte y por los viajes que me encanta. Es bonito dedicar un día a hacer algo que te guste, algo que te haga sonreír, algo que disfrutes. Lo dejo como reflexión. El bus está yendo y el capítulo está terminando. Gracias por la sintonía, que Dios te bendiga y ya nos veremos en más aventuras. ¡Chau! Que esté muy bien.